La iglesia celebra esta semana, ya sea el jueves o hoy, el Corpus Christi. Y es una fiesta que la iglesia instituyó para recordarnos a todos los católicos que nuestra fe en la Eucaristía es la fe de la presencia real de Cristo, real y personal. Un aspecto que divide mucho, digamos, las denominaciones cristianas, pero nosotros creemos que realmente Cristo está presente, ¿no? Y no es un mero simbolismo. Sí, ha habido muchas formas en las que se ha querido interpretar esto, y es que es un misterio tan grande que tristemente pues deja espacio para muchos errores o comprensiones que son parciales. Entendemos la buena voluntad de muchos grupos, pero que la Iglesia Católica entiende y comprende que en la Eucaristía está Cristo realmente, y que a pesar de que el pan y el vino conservan sus características, por la fe sabemos que se realiza el milagro de la transustanciación. Es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimentan en el alma. A mí una de las cosas que más me impresionó estudiando la teología fue cuando vimos las cartas de San Pablo, y en la carta donde él habla de la institución de la Eucaristía es el primer texto que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Es el año 40 después de Cristo, o sea, ponle 7 años después de la muerte de Jesús. Que San Pablo está escribiendo y dice, esto es la parte central y clave que va a unir a los católicos, ¿no? Y tiene que ser algo fundamental en nuestra fe. Sí, y para él era tan importante esto que regaña a las comunidades cuando veía que las personas se acercaban al sacrificio eucarístico, a recibir el cuerpo y la sangre del Salvador, sin tener las disposiciones correctas en el corazón. Y decía, es peligroso hacer eso, porque no puedes unir el pecado a la cosa más santa que tenemos en la tierra, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ya desde las primeras comunidades existía una conciencia muy clara de que la Eucaristía no era algo simbólico, sino que se trataba realmente de un milagro que Cristo había dejado para permanecer con nosotros, y que exigía de nosotros las mejores disposiciones en el corazón. Una renuncia al pecado que no implica, por supuesto, una santidad, claro, porque estamos en camino, pero sí una renuncia al pecado. Yo no quiero pecar, quiero estar siempre en camino hacia Cristo. Y por eso sabemos nosotros, por tradición, está en la Biblia, y ese texto es bastante claro y muy iluminador. Pero además la tradición, las primeras comunidades cristianas siempre lo entendieron así. Es el cuerpo de Cristo, es la cena en la que Cristo se queda para alimentarnos. Y eso nos ha ido acompañando hasta ahora, por 2000 años. De hecho, a los primeros cristianos los criticaban y los acusaban de canibalismo, porque ellos solamente hablaban de recibir el cuerpo del Señor, de recibir el cuerpo de Jesús y de comérselo. Entonces los romanos decían, ¿qué onda con esto? Están comiendo, y los acusaban de canibalismo. Y todos los padres de la iglesia y los sacerdotes tenían que obviamente defender diciendo, no es canibalismo, ¿no? Es recibir el cuerpo del Señor, recibir a Dios mismo en el corazón, ¿no? Y aunque sí, no es canibalismo porque no se comía a una persona en su carne como lo experimentamos nosotros, pero tampoco negaban la realidad de que estábamos comiendo el cuerpo de Cristo, aunque de manera misteriosa, de manera sacramental y milagrosa, pero es verdad lo que creemos, es esa presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. ¿Y esta fiesta cuándo comienza o por qué la iglesia decide hacerla? La fiesta se remonta al siglo XIII. En 1250, 1260, había un sacerdote aquí en Italia que empezó a dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vino a Roma, a la Basílica de San Pedro, a pedirle a San Pedro que le fortaleciera la fe. Sintió mucha paz y volvió a su pueblo, pero de camino de regreso le asaltaron nuevamente las dudas. Al día siguiente celebró la misa y en la fracción del pan la Eucaristía empezó a sangrar. El padre se asustó un poco y quiso terminar la misa rápidamente, cubrió con el corporal el cuerpo del Señor y empezó a sangrar y manchó varias partes de la iglesia. Se comunicaron con el Papa mandó a las personas que tenían que venir a examinar el caso y confirmaron la veracidad de la historia, ¿no? Se había realizado un milagro eucarístico que no solamente estaba llamado a reafirmar la fe de ese sacerdote, sino de toda la iglesia, y a decir, sí estoy con ustedes, soy yo, y que la invitación continúa, ¿no? A seguirnos alimentando del cuerpo de Cristo. En mi vida, la vocación la sentí enfrente de la Eucaristía. Fue un momento de adoración eucarística donde realmente sentí que Dios entró en mi corazón de una manera impresionante y que me dijo, ven y sígueme, ¿no? Y creo que a mucha gente le ha ayudado mucho la adoración eucarística, ¿no? Ir, ponerse de rodillas con humildad, porque tú solo ves un pan, no escuchas ninguna voz,
pero saber que el Señor está ahí y saber que te está hablando, ¿no? Y que te está confortando y te está haciendo crecer. Todo eso ayuda muchísimo. Sí, es parte de la tradición de la iglesia que poco a poco fue comprendiendo que si Cristo está realmente presente ahí, no solamente nos alimenta, sino que también podemos entablar una relación personal de diálogo de una forma exclusiva de relación con Él, porque está ahí para ser adorado, para ser contemplado y también para aprender mucho de Cristo en la Eucaristía. Nos alimenta, pero también nos enseña y es fuente de virtudes. Entonces, una gran gracia. Y en estos tiempos en los que no todos podemos recibir la Eucaristía de manera sacramental, pues son tiempos para añorar y para crecer en el fervor hacia la Eucaristía. Y cuando llegue el momento de mayor libertad, de movimiento, poder ir a la parroquia, pues recibir con mucho más fervor y conciencia el cuerpo de Cristo. Y también dedicar más tiempos a la oración, porque es, sin duda, frente a la Eucaristía, que se nos revela quién somos realmente. Pues bueno, feliz fiesta del Corpus Christi y esperemos que pronto podamos ir y adorar a nuestro Señor. Que Dios los bendiga.